Diego Figuera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elvira se trae refuerzos, como siempre, en Radio Linda. Diego es psiquiatra, es director del Hospital de Día Ponzano, del Clínico de San Carlos. Además es diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, pero está aquí en calidad de experto de la mente, digamos. La empatía, hemos convenido que empieza a tener mala prensa desde hace un tiempo, eso por un lado. Yo no sé si todo el mundo tiene clarísimo lo que es la empatía, que es algo tan sencillo como ponerse en el lugar del otro. Yo creo que en general la gente sí sabe lo que es la empatía, porque se habla y es algo popular, y hoy en día además ha habido muchas divulgaciones científicas hacia el... Lo que pasa es que creo que la empatía efectivamente es un arma política en un momento dado, quiere decir, y un arma cultural. O sea, nacemos con la capacidad innata, claramente, de ser empáticos, igual que en algunos animales, porque forma parte del proceso de hacerse la mente, y lo que pasa es que luego culturalmente, socialmente o familiarmente se puede utilizar o no esa empatía. La persona que no utiliza la empatía no es que no la está sintiendo ni la está entendiendo, sino que conscientemente decide borrarla, salvo en casos muy graves de procesos, por ejemplo, en los orfanatos, de los niños que han crecido así, o niños que han crecido en unas condiciones tan malas que se les ha borrado, digamos, esa capacidad innata que tenemos hacia la empatía. Pero la gente en general sabe lo que es ponerse en los zapatos del otro, que eso es lo que es la empatía. ¿Y qué denota que una persona no sea empática? Yo creo que lo que denota en realidad es fundamentalmente un egoísmo y primar más la parte narcisista de nuestra personalidad. Que la tenemos todos. Que todos también lo tenemos y que un cierto narcisismo es absolutamente también necesario para sobrevivir y para ser útiles. Es una especie de balance entre la parte narcisista y la parte de la empatía, o sea, de ponernos en lugar de los demás. La mente no existe sin ninguna de las dos cosas. Diego, ¿cómo definirías tú esa burla que hay hacia los buenos sentimientos? ¿Por qué creemos que... Eres blando. Exacto, eres blando. De moña. Exacto, sí. Eres blandengue. ¿Por qué crees que viene eso? ¿Por qué creemos que eso es más alto intelectualmente? Eso lo decía Alfari, ¿te acuerdas? Sí, el hombre blandengue. Es mítico ese ha sido viral en un momento. A ver, yo creo que porque culturalmente ser blando se está asociando con una parte sobre todo más masculina. A mí me parece que tiene mucho que ver con eso de la personalidad, ¿no? Ser blando y tal está asociado a gente débil. El ser blando está asociado a gente que va a ser sumisa o que te van a dominar, y entonces por un lado el triunfo, el poder y todo está en el lado de las personas que miran más por sí mismo, que miran por los intereses de unos pocos, y que entonces preferimos de alguna manera primar esa parte que es más si triunfas es porque tienes poder y porque tienes y eres una persona como más egoísta. Entonces a mí me parece que tiene mucho más temas culturales y temas de familiares que de otra cosa, ¿no? Roberto, ¿qué decías? Que te oigo por ahí susurrar. Sí, no, que yendo... ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Extremo, yo he oído que una forma de definir nada más y nada menos que la psicopatía es precisamente eso, la falta de empatía, ¿no, Diego? Sí, la psicopatía más radical, que es la que se puede dar, por ejemplo, en niños de la selva o en niños de orfanatos donde no han tenido ningún cuidado, es esa falta de empatía, porque literalmente se pierden las neuronas de la empatía, digamos. Pero luego luego lo que no hay es una falta de empatía en el sentido de no que no la sintamos, sino que no la usamos, que la inhibimos de alguna manera. Se puede inhibir conscientemente, que eso es lo peor, por ejemplo, los políticos, o lo puedes inhibir más porque por costumbre acabas no utilizándola. Entonces se va perdiendo un poco esa capacidad de ponerte en el lugar del otro. ¿Y cómo educamos todo eso? O sea, ¿cómo a un niño le hacemos...? O los niños tienen... Porque siempre escuchamos eso de los niños son muy malos en el fondo. Y sin embargo es un lugar común. La ciencia nos dice claramente, y las investigaciones también con animales, con los monos y todo eso, que nacemos con esa capacidad empática. Un niño, antes de hablar, es capaz de ponerse en una posición de ayudar al otro cuando está sufriendo. Somos capaces de leer las caras, somos capaces de leer las conductas de los demás de manera innata. Y ponernos en situación de ayudar, incluso con niños preverbales. Se va perdiendo a raíz de las crianzas y a raíz de la escuela. Por ejemplo, en las investigaciones clásicas, un niño está con un papá y le están enseñando algo que es que se le cae el vaso a otro. El niño señala con el dedo y quiere ir a ayudar. Antes del 1 año y medio, el niño directamente, si no nada, iría a ayudar. Por ejemplo, gateando. A partir del 1 año y medio, cuando se establece el apego, mira al padre o a la madre o al cuidador. Y si el padre y la madre le da el visto bueno, va. Y si no, no va.
y ahí está inhibiendo su empatía, pero se le ve en la dilatación de los ojos, hay muchas investigaciones en los laboratorios. Yo aprovecho al hilo de lo que estás comentando para recomendar, hay 2 documentales, pero el primero del que quiero hablar es uno titulado Entre tú y yo la empatía, es justo lo que comentabas, y el otro documental, que lo vio Elvira Lindo, y de ahí yo creo que en parte te sale lo de escribir el artículo sobre la empatía, es Oliver Sacks, Una vida, en Filming creo que lo viste, ¿no? En Filming, sí. Sí, y es impresionante porque precisamente él que tuvo problemas, yo qué sé, ¿cómo se definen, Diego? ¿Psicológicos? Sí, más que nada, psicológicos. Sí, además él tuvo problemas con su sexualidad, con la forma en que su madre opinó y le condenó por su sexualidad. Eso es. Bueno, precisamente yo creo que él, por los problemas que sufrió, supo entender al vulnerable, ¿no? Entonces era como una empatía elevada al cubo. Él sabía tomar la mano de una persona y tratar de ver al ser interior que tenía, ¿no? Sí. No tratarlo como alguien que ya está, ¿no?, dejado de la mano de Dios y no merece la pena la atención. Eso es muy importante porque la empatía, que la tenemos como innata, la capacidad de tenerla y al principio, como se ha visto en este reportaje, la podemos captar, luego se puede educar. Y se puede educar hacia desarrollarla cada vez más o hacia, al contrario, inhibirla. Por ejemplo, en las maras, en todos estos sitios, se inhibe esa empatía hacia los demás. Y te la anulan, y eso es un proceso de aprendizaje. Oye, se puede llegar a me está recordando, Roberto, una cosa. Me imagino que habéis visto, por desgracia, y muchos oyentes también, las imágenes estas del otro día de la agresión a un chaval autista. Sí, estaba pensando en ellas. Ostras, esto es la falta de empatía elevada al cubo. O hay algo más, no sé. Bueno, es falta de empatía, seguro, ¿no? Sí, a nivel conductual es una falta de empatía. No es que a lo mejor el chico o la persona que agrede no tenga empatía, sino que decide utilizar otros sistemas motivacionales, la rabia, la envidia, el desprecio, lo que sea, porque esto es lo que es interesante. Desde el punto de vista científico, esa persona puede estar captando que a la otra persona le vas a hacer daño o que realmente está sufriendo, pero tú decides no actuar desde esa sensación, porque con las sensaciones luego podemos decidir lo que queremos hacer. Ajá, claro. Eso es la diferencia. O sea, la empatía es una sensación, es un sentimiento que nos viene dado. Y luego nosotros podemos decidir si actuamos empáticamente o no actuamos empáticamente. Lo podemos inhibir. Y entonces la cultura y nuestra educación y nuestras crianzas nos pueden facilitar o no eso. Esto es importante porque, salvo un psicopático muy grave, que son muy pocos casos, que te dice es que literalmente no lo siento. Es que no siento nada o siento... La ¿Tú te has encontrado con alguno de estos? Sí, algunos, pero pocos. Sobre todo los que han venido de los orfanatos, lo que estamos viendo más, sobre todo los orfanatos rumanos, en algunos casos. Y algunos casos de enfermedades cercanas a lo neurológico. Porque si no, normalmente todo ser humano tiene esa capacidad. Y si se pierde un poco, la puede recuperar. También eso es importante, a través de nuevas relaciones, con nuevas vinculaciones. Con lo cual nunca nada está perdido. Por eso podemos recuperar algunos psicópatas que han sido su psicopatía por problemas de vinculación afectiva, por ejemplo, en lugares muy desfavorecidos o familias muy carentes. Sí, desapego. Con una buena relación y con una buena confianza puedes ayudar a recuperar a la gente, porque además eso no es todo o nada. Y es curioso que algo que nos preocupa tanto en los niños, tú, yo creo que sientes terror si ves que un hijo tuyo no tiene empatía. O sea, ya te enfrentas a un problema tremendo, ¿no? Es curioso que de pronto hay un discurso poco empático socialmente, públicamente, ¿no? Eso me resulta curioso, como de una sociedad que no está entendiendo lo que necesita el pueblo, como queramos, o los ciudadanos, ¿no? Las palabras pueden hacer daño. O sea, cuando nosotros escribimos en un periódico, cuando nos expresamos públicamente, ¿también podemos hacer daño a alguien? Por supuesto que sí. Porque las palabras son lo más desarrollado del ser humano es el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, y eso nos pone en contacto directamente con nuestros propios sentimientos. Entonces, sentirte reflejado negativamente o sentir que no se te ocupan de ti o que te dicen una mentira, por ejemplo. Una de las faltas de empatía que más se está utilizando en la política y todo eso es la mentira. Se miente aposta. Oye, has hecho por segunda vez una autoalusión, porque tú estás ahora en ese terreno también metido y por lo tanto lo estás viendo no solo como espectadores como somos nosotros, sino tú ahí participando, ¿no? Sí, señor, y lo sufres porque muchas veces primero lo estás viendo y lo estás viviendo en tus propias carnes y a veces sin darte cuenta puedes llegar a ser cómplice incluso. Y tú lo estás captando y estás a lo mejor o mintiendo o estás omitiendo verdades o no estás peleando suficientemente para decir, oye, por favor, esto así no puede ser,
Entonces, simplemente la desconexión con la realidad, ¿no? Simplemente la desconexión con el día a día. Bueno, es que eso te lleva fácilmente a poder inhibir más fácilmente la empatía. Si tú cuanto más desconectado estés con la realidad y menos te importe aparentemente y estás en otros intereses, que es para mí el problema en parte de la política, la gente no gobierna muchas veces ni hace política para la mayoría ni para representar, sino lo hace para unos pocos y para unos intereses. Curiosamente, porque alguien puede ser empático para unos cuantos y no empático para el resto. Claro, ¿cómo se llama eso? Empático con los tuyos. Sí. ¿Eso como que ¿eso qué quiere decir? Bueno, psicopatológicamente no quiere decir nada aparentemente, salvo que sea algo muy extremo, pero en general a mí me parece que eso simplemente es egoísmo. Y defender un poco que eso también se educa, tu clan, tú solo, tus personas. Sí, egoísmo y en el caso de la política sectarismo también, ¿no? Sectarismo. Es decir, tú estás en lo tuyo, con los tuyos, en tu argumentario, en tus intereses y a los demás que le den. Sí, y lo malo es que te contagias porque de repente como hay otros sistemas motivacionales que se ponen en marcha en vez de la empatía, pues entonces te acostumbras. Es como ¿Cuánto tiempo llevas tú metido en política? Digo, un año no más mucho, o menos, ¿no? un año y medio, sí. Y joder, es que es muy goloso preguntarle esto, ¿no? Sí. Y en ese tiempo, tú que eres profesional y te dedicas a esto y conoces los códigos y ves las señales, ¿qué estás viendo? La verdad es que en general suspendemos. Sí, ¿no? Sí. Y sobre todo yo veo que una de las cosas que a mí me cuesta mucho y muchas veces me planteo seguir o no, afortunadamente yo tengo mi trabajo porque yo estoy compatibilizando a la vez ir al hospital y mantener la política, que es algo que he aprendido de Manuela Carmena y tal, que por eso estoy ahí. Pero yo creo que lo difícil es no contagiarte en parte de esa especie de guerra donde tú tienes que salir en los medios, donde tú tienes que... Y a veces eso es a base de mentir o a base de omitir o a base de decir cosas y deformar la realidad y no tienes en cuenta el daño que puedes hacer, por ejemplo, a nivel de la gente de la calle o de todo eso. Entonces, a mí me crea bastantes problemas y quebraderos de cabeza. Cuando hemos estado en la crisis de las residencias, por ejemplo, de ancianos, para mí ha sido un problema ético importante saber algunas cosas que estaban pasando y que tú las vas a denunciar, pero que a nivel político o no tienen eco, o no es el momento, o la manera en que los puedes hacer te tiene que llevar a determinadas consecuencias y te ves tú mismo autocensurándote o no siendo todo lo empático y durmiendo mal, por ejemplo. Yo lo he pasado bastante mal en esto de esa etapa. ¿Estás metido en el tema de las residencias? Sí. De la comisión? En la comisión de investigación de residencias, y la verdad que eso es espeluznante. Y ahí nos vemos como, en función de los testigos, los que tienen más empatía o no. Por ejemplo, los que están más en posición de poder, los empresarios que son dueños de las residencias o representan a las empresas y tal, la falta de empatía en algunos de ellos, cuando en los relatos y todos, te quedas espeluznado. En cambio, muchos de los que vienen, que son a lo mejor los directores o los enfermeros, las personas cuidadores, enseguida se echan a llorar o tienen esa sensación que te había y una se cosa nota muchísimo eso. Que yo me preguntaba en un principio vimos que sobre todo atacaba a la gente, el virus sobre todo atacaba a la gente mayor. Sí. ¿Tú crees que en un primer momento nos faltó a todos un poco de empatía? Porque era como, bueno, al fin y al cabo está muriendo gente que se va a morir. A ver, yo creo que lo que nos faltó es que nos dejamos llevar por una cosa que sí que nosotros lo sacamos en las redes, pero además no a través ni siquiera solo de la política, sino también del movimiento de unos psicólogos que trabajamos en el apego, que es la idea de la solidaridad. Yo dije siempre, desde el principio dijimos, nosotros no estamos en un estado de alarma que parece una guerra, cuando al principio el presidente del gobierno salía con los militares y todo eso, nosotros estábamos bastante espantados, porque la idea de guerra fue la que caló. Si hay guerra, entonces van a morir por efectos colaterales unas personas y la tenemos que dar con bueno. Y se da por descontado. Totalmente, y eso pasó muchísimo, y eso baja muchísimo la empatía. Si hay guerra, sálvese quien pueda. Si sálvese quien pueda, eso está por encima como sistema motivacional ante el peligro que lo otro. Y ahí solo los muy solidarios son los que son capaces de ir a ayudar por encima de todo. El resto se alía con eso. El otro día nos contó Javier del Pino, anteayer creo que fue, aquí en La Ventana, que en Los Ángeles los equipos de ambulancias tienen ya una instrucción para no trasladar a hospitales a personas que estén en un riesgo, digamos, elevado de no sobrevivir. No que estén en las últimas, que estén en un riesgo elevado, que tienen que priorizar, que tienen que... Sí, eso es el famoso triaje. Digo, joder. El famoso triaje. El triaje te pone muy a prueba de la empatía. Y de hecho, los médicos son los que más han sufrido y luego por eso están teniendo muchas bajas por problemas emocionales, por este tema del triaje, porque al final te cae en ti, que eres el primera línea, el que tienes que decidir quién entra y quién no entra. Y la gente que tenía problemas mentales ha sufrido más por todo ese lenguaje bélico, como tú decías. Sí. Y realmente, sobre todo las personas que tienen problemas mentales, no los
digamos, el trastorno mental grave, más grave, por ejemplo, la psicosis, que esos, como están bastante recluidos y más centrados en sus casas, pues no, digamos que han llevado mejor esto, y a veces decían todos, ahora todos sufrís, pues mira, yo estoy acostumbrado. Pero los intermedios, la gente con problemas de ansiedad, depresión, y la ola que viene ahora va a ser la cuarta ola, va a ser la ola de la salud mental, que lo estamos todo el rato reivindicando, que haya más medios, porque en España estamos a la cola de Europa con respecto a medios, porque va a haber un sufrimiento muy importante, no solo por duelos, por las propias secuelas de la COVID, por el aislamiento que hemos tenido, por los niños que les hemos metido ahí en calzador, sino porque las consecuencias socioeconómicas todavía no se han visto bien. O sea, hay una ola en diferido que nos espera todavía. Diferido, y eso ya se vio en otras pandemias y se está viendo en China, y ahí vamos por detrás. Y la ola en diferido de la salud mental es importante, y nos va a pillar en bolas. Oye, me ha encantado esta charla, pero antes de que os marchéis quería meteros en un berenjenal. Es que vamos a hablar ahora con los oyentes de meditación. Hay un boom ahora mismo, de podcast, en Netflix ha estrenado una serie, que no es una serie, pero bueno, que ahora lo contaré con más detalle después, sobre la meditación. Yo no sé si es seguramente sí, una necesidad, que la demanda ha crecido. ¿Vosotros habéis meditado alguna vez? ¿O tú conoces los efectos benéficos, más o menos, de la meditación como profesional de la psiquiatría? Bueno, la meditación en el sentido más científico y psicológico se llama el mindfulness. Sí, exacto. Sí. Y entonces tiene todas unas técnicas que sí que pueden ayudar a calmar la ansiedad, a ponerte más en contacto con la parte empática de tu propia vivencia, y realmente yo creo que es positivo. ¿Tú, Elvira, lo has hecho alguna vez? Sí, yo he dado algún curso, 2 cursos de mindfulness. Sí. Y me he arrepentido de no seguir, porque desde fuera, gente que no sabe lo que es esto piensa muchas veces, como siempre, descalifica las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que todos ahora mismo, en este presente, tenemos la mente muy dispersa en 1000 cosas. Entonces esa capacidad, como dice Diego, de estar en el presente es un descanso para la mente. De hecho, hace un ratito, cuando estábamos en Todo por la Radio, como son una panda de descerebrados, les he dicho, oye, que vamos a hablar con oyentes de la meditación, y que hay unos experimentos de que te dejan solo en una habitación sin nada, sin libros, sin música, y la gente aguanta de por medio como muchos 6 minutos, y han dicho, bueno, empezar a decir chorradas, porque estamos en la hora de humor y es así, ¿no? Sí, claro. Pero es un tema, que no puedes estar tú contigo mismo pensando en cosas, transportándote a donde sea, si no es con algún estímulo exterior. Y sobre todo que la cabeza se te va muy rápido, pero hay que tratarse empáticamente a uno mismo y volver a tu presente. O sea, yo creo que eso, dicen, da igual las veces que tú te despistes y dejes de meditar. Tienes que tratarte con amabilidad y volver al presente. Pues oyentes de La Ventana, ya lo sabéis, en unos minutos, 900, 100, 800, hoy meditamos juntos en La Ventana. Diego Figuera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo, Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Y gracias por darme esta oportunidad de hablar y estar con vosotros, que siempre es un placer. Un beso, Elvira. Un beso Cuídate grande. mucho, chao.